Miramos con interés el retraso y la prolongación de la adolescencia. Cada vez es más común ver a jóvenes de 30 a 35 años que viven con sus padres, no se han casado y se comportan como adolescentes. Piensan que su vida es ir a fiestas, estar en la casa y pasarla bien. ¿Qué puede hacer una familia para desarrollar hábitos de trabajo, independencia y responsabilidad? Soy Raquel de Cornichuk y esto es Más en Familia, un espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. La idea de volar del nido ha perdido la seducción en muchos de los jóvenes de hoy. Terminan sus carreras profesionales y se quedan en el hogar. No consiguen trabajo porque creen que están sobrecalificados para los trabajos que pueden conseguir los recién egresados. Y entonces sienten que la vida todavía es muy buena para ser vivida sin responsabilidades. Es que han pasado su infancia, su adolescencia y sus años universitarios recibiendo de sus padres todo el dinero y los recursos que necesitan para subsistir y para estudiar. Hoy está con nosotros una familia que va a compartir cómo ha podido desarrollar en sus hijos los hábitos de trabajo. Y quiero darles la bienvenida al programa Más en Familia, a la familia Escobedo. Gracias por estar con nosotros aquí. Está Israel Escobedo, su esposa y dos de sus hijas. Cuéntenos a qué se dedican. Maestro, ¿a qué se dedica usted? Sí, muchas gracias por la invitación. Laboramos en la Escuela Preparatoria Ignacio Carrillo Franco de la Universidad de Montemorelos. Estamos felices de estar en este Qué lugar. bueno. Los dos son docentes, ¿verdad, Miriam? Sí. Tú eres docente también. ¿De qué área? Yo enseño en el área de ciencias biomédicas, sí, también en la escuela preparatoria. También en la escuela. Sí. ¿Y son docentes desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Cuántos años tienen en la docencia? Sí, hemos trabajado en varios lugares en el sur de México. Bueno, personalmente estoy en el año 31 de trabajo. Sí, y bueno, siempre en escuelas adventistas, sí, en lugares donde hemos trabajado hay escuelas adventistas. Muy bien, y tienen 3 hijas. Nos acompañan hoy 2. La mayor no ha venido. ¿Qué pasa con Mayra? Mayra está a punto de tener un bebé. Muy bien. Y entonces, pero está muy feliz, está bien. Muy bien. ¿Ella es profesional? Ella es profesional, sí. ¿Qué es? Sí. Ella es maestra. Es sí, maestra. Sí, trabaja en una escuela bilingüe. Muy bien. Y ahí está haciendo su trabajo. Muy bien, y está casada con un médico, así que lo acompaña en su trabajo, por eso no está con nosotros. Pero dos de sus hijas están aquí. Miriam, ¿qué haces? Yo soy licenciada en música, estudié en la universidad y soy maestra. Muy bien. ¿Y tú, Mariela? Yo también estudié música aquí en la Universidad de Montemorelos y yo ahorita estoy sin trabajo, acabo de graduar. Acabas de terminar tu carrera, eres recién egresada de la licenciatura en música. Y ustedes como familia introdujeron a sus hijas en una experiencia de desarrollo de responsabilidad, de trabajo, de hábitos, de esfuerzo. ¿Cómo empezaron esto? Sí, mire, realmente, doctora, el trabajo nuestro es formar jóvenes. Ese es nuestro negocio, nuestro trabajo. Y bueno, para poder enseñar a los alumnos lo que queremos hacer con ellos, pues lo tenemos que hacer como familia. Ajá. No me imagino poder educar a un joven teniendo hijas que no hacen lo que tienen que hacer con responsabilidad. O sea, es muy difícil trabajar de esa manera.
¿sí? Realmente la lección más poderosa que puede dar un maestro es su propia vida, su propio modelo, y usted ha asumido que su propia familia también es, digamos, es una enseñanza en sí misma. Sí, ellas se habrán de recordar cuando eran más pequeñas. Yo siempre les mencionaba que éramos un equipo de trabajo. En las diferentes responsabilidades donde hemos estado, he tratado de involucrarlas de alguna manera, inclusive cuando eran pequeñas. Yo estuve de preceptor aquí en la universidad 12 años, y durante esos 12 años ellas eran muy pequeñas. Ya tengo 11 años en la preparatoria de director, entonces... Que estamos hablando de niñas de edad escolar. Sí, chiquitas. 6, 7 años, 4, 3 años, y desde ahí iniciamos con este deseo de que ellas aprendieran a compartir la responsabilidad con nosotros. ¿Y qué cosas hacían, por ejemplo, a esa edad, Miriam, las niñas, para compartir la responsabilidad? Sí, por ejemplo, mi esposo siempre quería que los muchachos en el dormitorio supieran quiénes era su esposa y sus hijas, y entonces nos involucraba en las vespertinas. Sobre todo, los cultos de la noche. En los cultos de la noche, sobre todo los viernes de noche. Siempre él quería que los viernes de recepción de sábado fuéramos y nosotros nos encargáramos de tener el programa de vespertina. De modo que los estudiantes varones que estaban internos en el dormitorio estudiantil tuvieran la oportunidad de formar parte de su familia, como familia extendida. Sí. Y algunas veces también les ofrecíamos cenas, y ellas nos ayudaban mucho para prepararlos, porque era más de 150 alumnos que había en el internado, y nos ayudaban bastante, trabajando bastante para poderles ofrecer, de vez en cuando hacíamos esta actividad de ofrecerles algo de cenar. Ajá. Y ellas nos ayudaban. Miriam, ¿tú te acuerdas de algunas de esas experiencias desde más pequeña? Me acuerdo en los cultos de la tarde de los viernes que mis papás nos llevaban a tocar nuestros instrumentos. Y pues sí, al principio lo hacíamos no tan gustosamente, pero ya con el tiempo aprendimos a tenerle gusto y hacerlo muy bien. Realmente los hábitos de trabajo y de responsabilidad, el desarrollo de esos hábitos no es un trabajo fácil, requiere mucha paciencia y mucha disciplina. Quédese con nosotros y escucharemos en un momento algunos de los secretos de la familia Escobedo en el desarrollo de estos hábitos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo, o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Y estamos de regreso en Más en Familia, conversando con la familia Escobedo sobre el desarrollo de los hábitos de trabajo, de responsabilidad e incluso de independencia en los hijos. Y ustedes nos contaban que esto comenzaron a desarrollarlo con las niñas desde muy pequeñas. Miriam, ¿cómo trabajaste el desarrollo de hábitos de trabajo y de disciplina? Porque no es fácil desarrollar en los niños responsabilidad y disciplina desde pequeños. Tuve la bendición de que soy maestra de niños, soy maestra de primaria. Ajá. Y cuando ellas eran pequeñitas no fueron a un kinder, inclusive el primer año de escuela primaria 2 de ellas tampoco fueron. Entonces yo se los di en la casa, y entonces ahí teníamos la disciplina y la formación del hábito de que aunque no iban al programa escolarizado, en la escuela teníamos un tiempo específico,
y actividades específicas como si fuera una escuelita ahí en la casa. Ajá. Y esto más las actividades de la casa que debían de hacer. ¿Y qué cosas, por ejemplo, eran responsables desde pequeñas? Mantener ordenados sus cuartos, Sí. sus cosas, era obligación, ¿sí? No había si querían o no querían, o se hizo tarde, no, era una obligación, había que hacerlo, ¿sí? ¿Y ustedes se acuerdan de esa época? ¿Te acuerdas, Mariela? Sí. ¿Sí? ¿Era difícil? No, no era difícil, era nada más mantener tu cuarto limpio. Ok. ¿Y en algunas otras actividades que ayudabas en la casa tenías alguna responsabilidad? Sí, mi responsabilidad era, me acuerdo, sacar la basura y tener el porche de la casa siempre limpio. Ajá. Esa era mi responsabilidad. Y nadie lo hacía sino tú. No, solo yo. Muy bien. Ese tipo de actividades donde el niño puede sentir la responsabilidad y digamos, las consecuencias si algo no está hecho. Si algo no está hecho, nadie lo va a hacer, efectivamente. Muy bien. Y además yo les hacía la lista de los deberes y los cambiábamos. Ya que fueron más grandecitas, los cambiábamos por semana o por mes, como ellas querían, ¿sí? Okay. Entonces íbamos rotando los trabajos, los quehaceres de la casa. ¿Qué te acuerdas de esa época, Miriam? Pues que tenía que cumplir para poder salir a jugar. Ajá. Y mi mamá nos tenía una tablita donde nos iba marcando por día lo que hacíamos y pues como que nos gustaba ver todo lleno de calcomanías nuestra tablita. Así que tenía esa recompensa que uno lo piensa ahora ya de adulto, parece muy infantil, pero en el momento era importante tener esos dibujitos allí, aunque digamos una recompensa simbólica, ¿no? Sí. Sí. Ahora, al mismo tiempo, ustedes comenzaron a inculcarle a las niñas el estudio de la música. Sí. Uno puede decir, bueno, hay familias que ya son músicos y parece natural que eso se traslade a los hijos, pero no es el caso de ustedes. No. ¿Cómo fue que iniciaron esto? Que puede ser interesante para otras familias que piensan en sus hijos con la posibilidad de desarrollar esos talentos, pero que ellos mismos no los tienen. Yo creo que inicialmente, doctora, fue una propuesta de ocuparlas en algo útil. Nosotros no pensábamos que iban a estudiar música. O sea, eso se fue dando con el tiempo. De hecho, ellas decidieron lo que querían estudiar. Pero creo que la intención de mantenerlas ocupadas en algo útil, no solo viendo televisión o estar jugando, no vimos así mucho futuro en esto. Entonces, la música las fue disciplinando. Ajá. Realmente la música fue una herramienta de disciplina para ellas. ¿Por qué cree usted eso? Cuando se toma con seriedad, aun y cuando eran niñas, pues mi esposa es muy disciplinada en esto, ¿sí? Y claro, tuvimos que entrarle como familia, como ya mencioné. Ellas tenían su espacio, su tiempo, sus horas de práctica. Y era tan exigente el asunto que si no practicaban, ellas sabían lo que les pasaba y no necesariamente era un castigo físico. Ajá. Había alguna pérdidas de privilegios. Ajá, ¿como cuáles? Como salir a jugar o los sábados en la noche, ver la tele. Ok. Ajá. Y entonces ellas fueron entendiendo que era importante cumplir. Así que el objetivo principal de ustedes era que las niñas estuvieran ocupadas. Eso es muy importante en la educación de los hijos, porque los tiempos libres son momentos muy, muy peligrosos. Ahora, el hecho de, para ustedes como niñas, estar siempre ocupadas, ¿cómo les resultaba? Era así, ¡ay, qué hermoso! Voy a ir a practicar mi instrumento. ¿Cómo era eso, Miriam? Pues era un poco difícil al principio porque nosotras pues no veíamos mucho avance en el piano, el violín, mi hermana, yo cello, y entonces era como siempre lo mismo y practicar.
Cuando estábamos ya, yo creo, entre sexto y secundaria, las dos practicábamos 1 hora y media de piano y 40 del otro instrumento, 40 minutos. Sí. Es decir, por día. Por día. 1 hora y media de piano, más 40 minutos del otro instrumento. Del un segundo instrumento. Sí, y a eso pues estaban las tareas. A mí me gustaba mucho jugar fútbol, entonces mi mamá me decía, ¿tú quieres jugar y quieres que te dé permiso para irte a los torneos? No me traigas menos de un 90 de calificación en piano, porque las maestras nos ponían calificación semanal. Así que era un poquito molesto porque yo veía a mis amigas jugar toda la tarde y yo quería ir, pero ahorita lo agradezco, realmente. De veras, sí. Es decir, porque es probable que estén algunas mamás mirando y pensando, o papás pensando, mi hijo no quiere tocar el instrumento. Tiene 7, 8, 10 años, 12 años. No voy a ser mala gente, mejor los dejo. ¿Tú hubieras preferido, Mariela, que no te hubieran exigido esa disciplina? Pues para mí no fue tan difícil como para mi hermana. Sí, porque yo las veía a ellas y yo decía, wow, mis hermanas tocan mucho y yo quería ser como ellas, y para mí me costaba tanto el piano que yo me frustraba porque yo no avanzaba y ellas sí un chorro y bien rápido y fácil les salía a todos y a mí no. Entonces para mí no era tan obligado. Digamos, tú misma querías imitarlas y querías superarte para alcanzarlo. ¿Y cómo les fue? Es decir, ¿qué satisfacción tienen ustedes ahora en el desarrollo musical de las hijas, que comenzó como una ocupación útil? Realmente yo se los he dicho a ellas, he disfrutado tanto, inclusive yo les decía hace unos días, voy a comenzar el próximo año y ya no les voy a ver en la orquesta, y eso me va a dar un sentimiento, una nostalgia, porque prácticamente desde chiquita Marielita y ellas, ni siquiera Mariela alcanzaba en la silla a estar sentada bien, sus piecitos le colgaban cuando estaba en la orquesta todavía, era chiquita realmente, y todo ese tiempo fue verla siempre los sábados, los conciertos, todas las actividades que tuvieron oportunidades de desarrollar, así que ha sido una gran bendición. Gran bendición. Anoche nos estábamos acordando de unos párrafos que yo les ponía en el refrigerador, ¿verdad? Y ella me decía, ella tuvo oportunidad de tocar en el Foro Internacional de las Culturas en Monterrey, donde estaba el presidente y estaba el presidente del país. Y estaba el rey de España también. Y ella me dijo, cuando yo estaba tocando ahí, mamá, me acordé de lo que estaba puesto en el refrigerador que decía, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará con los de baja condición. Ay, ¿sí? Qué hermoso texto. Repítelo otra vez, Miriam, por favor. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará con los de baja condición. Y ella esfuerzo, me dice, ¿no? El fruto del esfuerzo. Que vale la pena. Y ahora, Mariela, tú también has tenido oportunidades muy lindas, es decir, aunque dices que no eras muy talentosa al comienzo con el piano, pero ¿qué instrumento tocas? ¿Qué oportunidades has tenido? Bueno, yo toco piano y violín ahorita, y mi fuerte hace un tiempo era el violín, le dedicaba mucho tiempo al violín, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de una vez ir a Nueva York y tocar en el Carnegie Hall, que realmente... En el Carnegie Hall, que realmente tocar allí solo los privilegiados. Sí, y pues digo, ahorita lo pienso y jamás empecé a tocar violín para ir a tocar a ese lugar, o sea, nunca, pero gracias a Dios se dio la oportunidad y ahí estuve. Claro. Tuvo, doctora, la oportunidad de tocar con un director de una orquesta, que dirige orquestas, que es famoso dentro del mundo de la música. Es el señor John Rutter. ¿Con John Rutter? Sí. Oh, claro, absolutamente. Qué bien. Ahora, uno podría pensar, muy bien, ustedes se dedicaron a mantenerlas ocupadas y que se encaucen por la música, pero eso no es todo.
porque además son autosuficientes, es decir, en la medida en que pudieron generar sus propios ingresos, comenzaron a trabajar. ¿Cómo fue eso, Miriam? Pues cuando empezaron a estudiar la escuela secundaria, decidimos con ellas que iban a empezar a trabajar en algunos departamentos, aquí en la universidad. Ajá. Así que en los veranos conseguíamos lugares donde ellas trabajaban, ¿sí? Todos los veranos que estudiaron secundaria. ¿Sí? ¿Y qué cosas hacían, por ejemplo? ¿Se acuerdan de esa época? Yo los 3 años de la secundaria trabajé en una copiadora. Haciendo copias. Muy bien. Sí. Yo trabajé en la biblioteca. En la biblioteca. ¿Qué hacías? Sacaba copias, acomodaba libros, limpiaba estantes, lo que necesitaran ahí que yo hiciera. Y entonces generaban algunos recursos. Para estudiar. Así que ese dinero que ganaban lo ponían como parte del pago de sus estudios. Sí. No era para sus gustos personales. No. Y luego cuando ya pasaron la prepa, también en la prepa, trabajaban en los departamentos. Escuela preparatoria. Sí, pero después de que terminaron la preparatoria, pensamos que podían ir a Estados Unidos a trabajar en los veranos. ¿Sí? Sí. Y también, gracias a Dios, siempre traían su colegiatura, toda la parte que correspondía, inclusive traían para sus cosas personales, lo que ellas querían. ¿sí? Ajá. Y pues realmente era una gran bendición para nosotros y para ellas. ¿Y qué tipo de trabajos hacían cuando iban en los veranos así? Porque es por una temporada muy corta. Pues cuidamos niños las dos. Así. Nos tocó cuidar niños. Estaban en las casas, sí, atendiendo a los niños durante 2 meses, 3 meses. Sí, más o menos. Pero yo creo que el trabajo más difícil que hemos tenido que hacer es ahora, ya que estábamos en la licenciatura, comenzamos a trabajar ya en nuestra carrera, desde segundo de carrera más o menos. Yo desde primero. Ella desde primero, porque pues tenemos que combinar ya un nivel de ensayos bastante fuerte con actividades, clases y aparte las clases, que generalmente van de 3 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y entonces qué hacían? ¿Qué tipo de trabajo pues hacían? Damos clases. Dan clase. Comenzaron a enseñar a los más pequeños incluso antes de haber terminado de estudiar. Qué bien. Quédese con nosotros. Estamos conversando con la familia Escobedo sobre los hábitos de trabajo. Cómo desarrollar en nuestros hijos hábitos de trabajo. Ya volvemos. Y estamos de regreso en Más en Familia, conversando con la familia Escobedo sobre cómo desarrollar en los hijos hábitos de trabajo, responsabilidad para que sean independientes. Y ustedes nos contaban cómo desarrollaron desde pequeñas las niñas responsabilidad, hábitos de trabajo, de disciplina, con los instrumentos, el trabajo para ganar sus propios recursos, pero eso no es todo. Es decir, para que tenga un efecto realmente completo en los hijos, tiene que haber un ingrediente de desprendimiento. ¿Cómo le enseñaron a sus hijos a combinar el trabajo con el servicio? Integrándolas a proyectos, doctora. Por ejemplo. Ellas tenían que saber que el ayudar a los demás es una parte importante en la vida. Sí. Entonces nosotros, pues en la escuela siempre hemos tenido diferentes tipos de proyectos. Así que desde pequeñas ellas entendieron esto, que no solo es trabajar, ser responsable, sino poner ese extra en favor de los demás. Sí, efectivamente, porque digamos, el desarrollo musical podría convertirlas en egocéntricas, en artistas egocéntricas. El trabajo para conseguir remuneración constante digamos, fomenta el amor al dinero, el egoísmo, pero combinado con un servicio produce un efecto diferente. ¿En qué cosas, por ejemplo, han estado involucradas de servicio? En una ocasión, cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando inglés, nos pidieron a una amiga y a mí que fuéramos a dar un concierto.
porque el concierto era de los Heraldos del Rey. Ajá. Y pues la escuela la iban a llevar, pero uno se enfermó o no sé qué. Uno de los cantantes de los Heraldos se enfermó y ustedes reemplazaron a los Heraldos del Rey en un concierto. Sí, fue muy estresante, ¿sabes? Porque no sabíamos, fue en un ratito de 15 minutos que nos dijeron que no conseguían a quién podía reemplazar, el lugar ya estaba con las personas y no lo iban a cancelar. Y pues la academia de la que fui, pues tenían agrupaciones musicales, marimba, campanas y todo eso, pero ninguno estaba listo, así que lo más fácil fue pedirnos a nosotras y dijimos que sí, pero no sabíamos realmente a lo que íbamos. O sea, era mucha gente. ¿Y cómo resultó ese concierto improvisado? Pues gracias a Dios muy bien. Me acuerdo que estábamos bien nerviosas, no practicamos nada, llegamos así a la hora de la hora. Y el tocar en la iglesia y el tocar en muchos lugares donde nunca recibes ni un gracias, nada, pero que a ti te gusta hacerlo, fue la manera en la que practicamos para llegar a dar ese concierto. Porque Qué interesante. Miriam, ¿hay algún pensamiento que retumba en tu cabeza, alguno que tu mamá te haya inculcado? Sí, hay algo que ella nos pegó en el refrigerador y estuvo, yo creo, unos 10 años pegado en el refrigerador, y cuando lo quitó yo me di cuenta porque ya no lo vi, pero me acuerdo muy bien que decía: no os quejéis de cuán poco tiempo tenéis para divertiros. No os quejéis de cuánto tenéis que hacer, ni de cuán poco tiempo tenéis para divertiros, sino ser serviciales y cuidadosos al dedicar vuestro tiempo a algo útil. Y eso es lo que mi mamá nos ponía y fue algo que se me quedó en... ¿De dónde sacaste, Miriam, esa cita? Yo creo que lo saqué del libro de la educación. De la educación, sí, de Elena de White. Quiero agradecerles por haber compartido con nosotros sus experiencias y han resultado una inspiración, yo creo, para nosotros y para muchas familias que están buscando la manera de desarrollar en sus hijos hábitos de trabajo, de independencia y de servicio. Bien dice las Sagradas Escrituras: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ustedes van a hacer con sus hijos algún día una educación semejante? Sí, probablemente. Probablemente sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y ahora quiero despedirme de ustedes dejándoles 4 secretos claves para desarrollar en sus hijos el espíritu de trabajo y de servicio. El primero: modele hábitos de trabajo con alegría y con responsabilidad. El segundo: planifique experiencias de trabajo en equipo, toda la familia. El tercero: practique diariamente un trabajo que esté de acuerdo con los intereses y las necesidades de sus hijos. Y finalmente, recuerde las recompensas, pero no necesariamente tiene que ser dinero. Use la Biblia como el mapa de ruta de su propia vida. Nos encontramos nuevamente en Más en Familia. Contáctese con nosotros, escríbanos a preguntas@masenfamilia.tv. Hasta la próxima.